En el momento de mi vida en el que más placer tuve fue cuando más infeliz fui. Parece una contradicción, pero mi vacío existencial era tan grande que vivía sobreestimulada y la búsqueda constante de placer genera ansiedad. Hola, soy Andrea, soy coach, especialista en neurociencias y facilitadora de mindfulness, pero también soy una ex adicta a la gratificación inmediata. ¿Y querés saber cómo salí de ese círculo vicioso del vacío continuo? Creando una vida con propósito. Si te sentís identificado, quédate conmigo, porque no solo te voy a contar mi historia, sino que también te voy a contar cómo funciona la dopamina, el sistema de gratificación y por qué en esta sociedad de tantos estímulos nos empezamos a sentir tan vacíos y tristes. Yo tenía una vida súper activa y estaba muy contenta aparentemente con eso. Después me di cuenta que tenía un poco de FOMO, el famoso Fear of Missing Out, esa sensación de que no te querés perder nada, de que todo el tiempo necesitas acudir a todos los eventos a los que te invitan, estar con gente, estar divirtiéndote. Yo vivía inmersa en el ruido, siempre con gente, siempre en lugares, siempre haciendo cosas. Pero cuando me quedaba sola conmigo, cuando todos esos estímulos bajaban, me sentía tan mal, me sentía tan triste, tan vacía, pero no encontraba el porqué. No entendía qué era eso que me estaba doliendo. Entonces volví a salir, volví a hacer cosas, volví a ver amigos, a estar rodeada de gente, a ir a fiestas, porque esa era como mi droga, era lo que me calmaba la ansiedad de estar conmigo misma. Eso lo entendí cuando empezó mi despertar. En mi primer sesión de coaching, mi coach me hizo una pregunta que me dio vuelta, literalmente me cacheteó el ego y desde ese día nada volvió a ser como antes. Cuando yo le conté, muy desde mi ego, muy vanidosa, contándole que sí, yo tengo muchos amigos, la verdad que tengo una vida súper divertida, hago un montón de cosas. Y me preguntó si mis amigos me trataban bien. Y yo le digo, sí, claro. Y no sé muy bien cómo vino la cosa, porque la verdad que él utilizó palabras, las palabras perfectas y yo no las podría reproducir tan bien. Pero en un momento me preguntó cómo me hablaba yo cuando estaba sola conmigo. Y yo, que seguía canchera en mi relato de soy re divertida y la paso genial, le dije que muy mal. En lenguaje un poquito más vulgar, pero digamos que le dije que muy mal. Y ahí empecé a entender que en realidad yo necesitaba llenarme de actividades y de gente y de ruido, no porque era súper divertida, súper cool, sino porque no soportaba estar sola conmigo. Empecé a darme cuenta que si me quedaba sola conmigo, me trataba muy mal. Me criticaba constantemente, me hablaba horrible, me insultaba, pero hasta ese momento no tenía registro. Sí sabía que algo estaba mal adentro mío porque de repente estaba muy bien y de repente estaba muy mal. Eh, He llegado a preguntar si era bipolar y claramente no. Pero algo me pasaba, digo, ¿cómo puede ser que la esté pasando tan bien, tan bien, tan bien y de repente le esté pasando tan mal, tan mal, tan mal, sin motivos para pasarla mal? Había días en los que me levantaba ya con una ansiedad que no entendía. Había días en los que no podía hacer nada porque temblaba del miedo y trataba de gestionarlo porque ya conocía el estado y no sabía lo que estaba pasando porque ni siquiera escuchaba mis pensamientos. Solo sentía como cuando se te cierra el pecho, cuando se te hace un nudo en la garganta, cuando no puedes ni siquiera comer, cuando parece que tu cuerpo de repente se vacía de energía y solo querés estar en la cama y llorar y buscar algo que te distraiga un poco,
porque no sabes qué te pasa, pero es horrible. No sé si les habrá pasado, pero yo ya me había hasta acostumbrado a vivir así. Pero por suerte, después me invitaban a algún lado y todo eso desaparecía y mágicamente me llenaba de maquillaje, me ponía ropa linda y era feliz. Y si no era feliz, mostraba que era feliz. Yo hasta siento que toda la vida tuve como una sonrisa instalada, que ya es parte de mí en un punto, pero me acuerdo que cuando estudiaba actuación en el conservatorio, una vez una profesora me dijo que me reía en una escena dramática. Y yo le digo, no, ¿cómo me voy a estar riendo si conecté emocionalmente, había llorado, lo había dado todo? Me dice, sí, sí, pero el rictus de tu cara sonreía. Digo, no, no puede ser, ¿cómo voy a estar sonriendo? Y me dice, ahora estás sonriendo. No, no estoy sonriendo. O sea, si me estás diciendo que lo hice mal y de repente veo la cara de mis compañeros que me miran como, flaca, estás sonriendo. Y eso fue algo que me quedó en la cabeza porque digo, era tan grande la máscara que yo tenía. De chiquita me acostumbré a que Andreita es la más linda, la más simpática, tiene que ser linda, simpática y buena. Entonces yo era linda, simpática y buena. Y seguí de adulta siendo linda, simpática y buena. Pero en el fondo no tenía ni la menor idea de quién era. Era una máscara, era un personaje, era... Ni siquiera diría que era falsa, porque creo que en la falsedad hay como una intención de engaño y yo a la única persona que engañaba era a mí misma, o en realidad no sabía quién era. Era un envase lindo, simpático y bueno, que caía bien a todo el mundo, siempre tenía algo divertido que decir y en realidad no sabía lo que había dentro mío. Estaba ese vacío del que les hablo, había mucha angustia, muchas heridas, muchas cosas, pero yo fingiendo demencia en una fiesta. Porque es horrible escuchar todo eso, es horrible atravesar el dolor. Pero más horrible es vivir sin entender por qué estás tan triste. Más horrible es vivir simulando que sos feliz cuando en realidad 3 veces por semana te levantás temblando de la ansiedad. Y no entendía qué me pasaba, pero tuve la maravillosa dicha de empezar sesiones de coaching. Por eso después estudié y soy tan fanática de mi profesión, porque realmente es una herramienta que te cambia la vida. Y a mí me cambió la vida. Ese día, en esa primer sesión, en la que terminé llorando y moqueando de una manera que no se las puedo explicar, la linda se quedó hecho un trapo de piso, era una mezcla, porque yo obviamente para la sesión me maquillaba, me sigo maquillando cuando doy yo mis sesiones, así que no, no es raro. Entonces yo me veía en la cámara, porque mientras estaba en crisis y trauma de que me habían roto la estantería, de que mi ego, que era todo lo que yo conocía de mí, estaba quebrado en mil pedazos, yo me miraba en la cámara y tenía lágrimas negras que caían, mocos que caían, que no tenía servilletas a mano, que me iba corriendo el rímel que se corría con el moco, no, era una cosa horripilante y muy gráfico, ¿no? Porque de repente la linda divina en pose se le cayó la estantería y uf, se le cayó la máscara, la cara, todo. Pero bienvenido sea porque desde ahí no me quedó otra que hacer las paces conmigo, que empezar a escucharme, que empezar a cuestionar todas esas voces tan tiranas que tenía en la cabeza, todas esas creencias que me decían que yo no podía determinadas cosas, que yo no era digna de ser amada, que a mí nunca nadie me quería, que me hacía decodificar todo lo que venía de la afuera como rechazo, que me hacía
criticarme, maltratarme, tiranizarme, exigirme estándares inalcanzables, todo ese maltrato interno que yo tenía conmigo era lo que me estaba haciendo doler tanto. Y yo no entendía por qué no me estaba escuchando, porque no me estaba sintiendo, porque no me estaba habitando, porque no me conocía. Entonces, ¿cómo iba a saber todo eso? Al principio fue súper duro, les digo la verdad, fue como cuando un adicto deja una droga, porque literalmente la gratificación inmediata funciona en nuestro sistema nervioso como una droga. Los estímulos que consumimos, que esto puede ser, o sea, yo hablo de una droga y la verdad que todos hemos pasado por un momento en el que, aunque no haya sido con estupefacientes, con algo nos hemos drogado con salidas y amistades vacías, nos hemos drogado consumiendo mucho contenido para no pensar, nos hemos drogado con alcohol, con pastillas permitidas recetadas por un doctor. Hay un montón de maneras de anestesiar tu mente y no sentir. Y todo termina funcionando de la misma manera, haciendo que tu sistema nervioso y tu química interna se vuelva adicta a eso. Entonces, cuando vos te volvés adictos a esos estímulos, a esa gratificación inmediata, tu cuerpo naturalmente empieza a necesitarlo, tu cuerpo empieza a necesitar esa hormona que se genera ante ese estímulo de placer. Esa hormona es la dopamina y últimamente tiene muy mala fama porque vivimos en esta sociedad tan sobreestimulada, tan dopaminérgica, que vemos el lado malo de la dopamina, pero la dopamina también es la hormona del placer, es la hormona de la recompensa y bien usada es maravillosa, pero cuando nos volvemos adictos a la dopamina, estamos constantemente necesitando ese subidón. Entonces, de repente, cuando empecé a estar conmigo y a escucharme, estaba como un adicto en el campito de rehabilitación. Literal, me faltaba todo lo que antes me anestesiaba y me hacía no atravesar el dolor, pero la única manera de curar este vacío y de todas esas heridas que tenía dentro y de saber qué estaba pasando acá que me estaba haciendo sentir tan mal, era dejar la anestesia, era empezar a escucharme, empezar a habitarme, empezar a dejar de escuchar, porque la sociedad es como que también te lleva a eso de tenés que divertirte, tenés que disfrutar, la vida está para disfrutarla y todo el tiempo tenés que disfrutar y mostrar cómo disfrutás y subí muchas fotos a Instagram y si la estás pasando mal, no importa, sonreí, mostrá que disfrutás, que todos te vean, que sos plena, exitosa y si un chico te rompió el corazón, ¿sabes qué? Salí con otro, aunque no te guste y disfrutá también, sí, no te gusta, disfrutá. Tenés el mandato social de disfrutar, pero no te enseñan a ser feliz, no te enseñan a escucharte. Nadie te dice, ¿qué tal si dejas un ratito de disfrutar, conectás con tu interior y ves qué pasa realmente dentro tuyo? No, disfrutá, disfrutá, subí fotos a Instagram. ¡Qué bien que la estoy pasando! Un día me pasó, me causa gracia, pero es patético. Volvía de una fiesta divina, topísima, el cumpleaños de una amiga, porque yo tenía muchas amigas, o sea, éramos como el hambre y las ganas de comer todas juntas yendo a lugares lindos a los que nos invitaban. Obvio, porque eso es parte, ¿no? De mi ego también que nos inviten. Esa era parte, la validación, ¿no? Yo también era adicta a la validación. Entonces, que nos invitaran a lugares lindos, a estar en la mejor mesa y todo, es como, ay, ok, qué bien que la estoy pasando. Y en realidad no la pasaba bien, estaba con un grupo de gente con la que la verdad no conectaba, pero en el lugar lindo, en la mesa más visible para que todos vean a las chicas, comimos rico, después el lugar se transformaba en boliche, bailamos divinas, todo, la pasamos genial. Y me acuerdo que estaba manejando a mi casa
y me agarró un ataque de llanto, pero un ataque de llanto compulsivo, ¿viste? Cuando te agarra ese llanto espasmódico y digo, uy, yo me estoy volviendo loca. O sea, ¿qué me pasa si vengo de pasarla bien? Y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba sin parar. Y no lo podía entender. Entonces, imagínate cuando saqué todo eso de mi vida y me empecé a quedar sola conmigo. Al principio, hasta que toda mi química, hasta que toda mi biología se equilibró, la pasé muy mal, con mucha ansiedad, pero es parte de atravesar ese vacío, es parte de empezar a conocerte, de empezar a sacarte todas esas curitas que te pusiste arriba de la herida para ver realmente qué hay ahí y para realmente ver qué necesitas y qué querés. Y en ese proceso de transformación, primero la soledad fue durísima y llegó un momento en el que me acostumbré a estar conmigo y nos empezamos a llevar bien, yo y mi yo, ¿no? Digamos. Me empecé a querer, empecé a construir un vínculo de amor conmigo misma. En vez de estar siempre entretenida con boludeces, me puse a estudiar coaching, por supuesto, porque estaba mega fanatizada con todo lo que iba descubriendo y quería más, 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 pero más de lo bueno. Ahí está la otra parte de la dopamina que les decía, ¿no? De repente mi estimulación, mi gratificación era una gratificación construida. Es eso a lo que nos desacostumbramos, a construir la felicidad. De repente tenía un propósito que era ser feliz, construir una vida feliz y estudiar algo que encontré mi propósito después de años de sentirme totalmente perdida en la vida y ahí vuelve a aparecer la dopamina, pero la dopamina desde otro lugar. ¿Por qué? Porque cuando yo estaba estudiando y descubría cosas nuevas y no sé, de pronto tenía una clase que me volaba la cabeza, la dopamina me subía, sí, sentía gratificación, sentía placer, pero como ese placer no estaba sustentado por un hecho vacío, no me sentía mal después. Cuando el placer es simplemente ese momentito en el que la pasás bien y después no hay nada más, ahí es donde el choque con el vacío te hace doler, porque la contraposición entre estar ahí arriba y ¡pum! En el fondo del mar te hace pelota, te caes de un piso 25, literal. En cambio, esta otra dopamina que estaba descubriendo era una dopamina que tenía que ver con mi propósito, con la construcción de un futuro, que iba en línea con la persona que estaba creando. Entonces, cuando bajaba el estímulo de la dopamina, yo no me caía, porque lo que había construido seguía ahí construido. Ya no había vacío, ya había propósito. Había encontrado una misión, porque aparte no solo estaba cambiando mi vida y estudiando, estaba totalmente enamorada de la idea de ayudar a las personas, lo cual nunca antes me había pasado. Imagínate, la mina que un tiempo atrás estaba pasándola horrible con amigas falsas pero divina, mostrando que la pasaba bien cuando en realidad tenía una angustia que no podía con su vida, de pronto encuentra que su misión es ayudar a las personas a ser más felices. Eso sí que es un salto cuántico. En ese momento entendí que la felicidad se construye, que la creás vos. Toda la vida había esperado que viniera de afuera o creía que la felicidad eran esos momentos de consumo vacío y de repente me di cuenta que la felicidad se construye y se sostiene con hábitos, con coherencia,
con un propósito, cuando sabes quién sos, cuando sabes qué querés, ahí podés tener acciones consecuentes y conseguir de la afuera todo eso que estás buscando. Pero no es al revés, no es que va a llegar algo de afuera que te va a hacer feliz. Pero eso lo entendí cuando empecé realmente a construir. Y empecé a construir cuando todo lo que tenía se me derrumbó y ya no pude esconderme más detrás de todas esas máscaras que me ponía. Y cuando empecé a sacarme una tras otra las máscaras, empecé a recordar quién soy en realidad, porque creo que no es solo construir, es animarte a ver quién sos, animarte a escucharte, a abrazarte, a comprenderte, a ser compasivo incluso con esas cosas que no te gustan y están adentro tuyo igual, pero igual abrazarte, igual amarte en esos momentos. Y cuando empecé a construir una vida con sentido, todo cambió. Primero que ya no necesito salir todo el tiempo a divertirme. Ojo, no me volví una monja, pero ahora elijo realmente con quién compartir mi energía, porque aprender a estar solo es un superpoder, porque antes andaba dispersando mi energía por cualquier lado con tal de no estar con la persona más importante de mi vida, que soy yo. Entonces, nada, regalaba mi energía a cualquiera que me prestara un poquito de atención. Hoy me di cuenta que soy tan valiosa, y no porque me lo tenga que venir a decir al de afuera, porque yo me valido, que valido tanto mi energía y mi tiempo, que solamente me comparto con vínculos que me nutran, con actividades que me expandan. Y sí me divierto, pero me divierto sanamente y con la gente que quiero. Y este sanamente tiene que ver con los no consumos, con que no necesito tomar alcohol para tener una charla. Antes llegaba a una reunión y lo primero que hacía era tomarme uno o dos tragos como para poder empezar a hablar con la gente. Hoy, si no quiero hablar con la gente, no estoy en ese lugar. Estoy en un momento que considero que estoy siendo muy rebelde a lo que es la sociedad. Estoy muy desadicta al consumo y a la gratificación inmediata. Voy a reuniones sociales y tomo agua y es muy loco porque yo cuento esto, cuento que estoy en plena conciencia, cuento que estoy súper orgullosa de la persona que estoy creando, de que tengo un propósito, una misión, que estoy desarrollando un proyecto súper importante y la gente te dice, bueno, pero tómate una copita de champagne. No, pero es que me di cuenta que no necesito condicionarme para sociabilizar, que el alcohol termina siendo todas las explicaciones. Tómate una copita de champagne, dale, no seas aburrida. Y bueno, así estamos condicionados y no voy a juzgar a esta gente que me dice eso porque yo antes era de ese club. Nunca obligué a nadie a que se tome una copita de champagne, pero me obligaba a mí a tomarme todas las copitas de champagne para poder tener una charla, porque en realidad no quería charlar con esa gente. Digamos la verdad, porque no me nutrían. Y dentro de este momento de rebeldía que estoy pasando, siento tanta paz, porque real, poder estar conmigo misma es tan hermoso. Y me miro al espejo y digo, qué orgullosa que estoy de mí, qué orgullosa que estoy de lo que estoy creando. Y ayer fue sábado y me pasé el sábado a la noche escribiendo, porque estoy creando un proyecto que me emociona mucho y me habían invitado a una reunión y la verdad que yo preferí quedarme en mi casa trabajando en mi proyecto y a veces me sorprendo de mí misma, pero la verdad que siento un placer de hacerlo, pero no, un placer no, porque el placer se desvanece. Hay momentos de placer, pero en realidad siento felicidad, siento que estoy creando, siento que estoy conmigo, con mi amor, que estoy vibrando en la energía del amor, que estoy construyendo mi futuro y no necesito ya del ruido porque
me amigué con quien soy y descubrí lo que era la autenticidad, porque como yo no sabía quién era, ¿cómo iba a ser auténtica? Si no sabía ni siquiera quién era, si hasta cuando quería llorar, lloraba con una sonrisa porque tenía como mm, la máscara instalada. Pero bueno, hoy estoy en paz con quien soy. Igual sigo construyendo una mejor versión cada día porque ya descubrí la fórmula y no voy a parar nunca. Pero no hay nada más lindo que poder estar en paz con vos, que saber que la felicidad es algo que puedes construir y que está bueno divertirse, pero si te pasás, terminás en un estado de ansiedad, terminás en estado de depresión, terminás en ese vacío horrible en el que yo no quiero estar nunca más. Y espero que vos tampoco estés. Espero que si mis palabras te resonaron, si sentiste que, uy, a mí me pasa lo mismo, que entiendas que la felicidad es algo que vas a crear vos, que no va a venir de afuera y que para empezar a crear tu felicidad tenés que empezar a escucharte y a estar con vos. Y solo cuando vos puedas estar bien con vos, en soledad, con vos, con tu presencia absoluta, ahí vas a poder realmente disfrutar de los vínculos, ahí vas a poder realmente construir esos vínculos que te expanden, que te llenan, que te hacen amarte más. Así que te hago una pregunta para terminar. ¿Qué vas a elegir? ¿Placer o felicidad? Déjame en los comentarios y suscríbete a mi canal que quiero que estés atento a todo el material que voy subiendo. Y si te gusta mi trabajo, puedes encontrarme en todas las redes como @AndreaCasarinoCoach. Espero tu mensajito porque quiero saber qué te pareció y quiero saber si sos del club del placer o de la felicidad. Un beso enorme y nos vemos como siempre todos los miércoles.